Ahora hablaremos sobre la revolución industrial. Se llama Industria Revolutionen en sueco. Fue un periodo en el que la sociedad cambió de raíz. Para comprender cómo se desarrolló nuestra sociedad moderna, es necesario entender qué es la revolución industrial. La revolución industrial tuvo lugar aproximadamente entre 1750 y 1850. Se desarrolló en medio del periodo de la Revolución Francesa y mucho antes de las dos guerras mundiales. Estas guerras mundiales posteriormente se verían fuertemente influenciadas por los cambios y avances que aportó la revolución industrial, lo cual examinaremos más a fondo. La revolución industrial ocurrió en todos los países de Europa, pero no al mismo tiempo. Gran Bretaña fue la primera, alrededor de 1750, cuando su sociedad comenzó a experimentar grandes transformaciones industriales. Aproximadamente 100 años más tarde, cambios similares empezaron a tomar impulso en Suecia. Nos centraremos sobre todo en Gran Bretaña, ya que lideró el desarrollo. Sin embargo, nesse tipo de cambios trascendentales se propagó gradualmente por el railroad, de una manera más o menos milingd. Ahora puedes abrir la primera página de tu cuaderno. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué implica realmente la revolución industrial? Pues bien, es el proceso por el cual la sociedad pasa de estar basada principalmente en la agricultura, como se ve en la imagen de la izquierda, a que las personas comiencen a ganarse la vida trabajando en las industrias. De eso se trata en esencia toda la revolución industrial, una transición de la agricultura a la industria. Se llama Industriella Revolutionen en sueco. Pero, ¿qué es realmente una revolución? En resumen, podemos decir que es un cambio rápido que ocurre cuando se crea algo nuevo. Existen también diferentes tipos de revoluciones que se pueden clasificar principalmente en dos categorías. Un tipo son las revoluciones políticas, de las que quizá hayan leído antes, como la Revolución Americana, la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. Una revolución política implica que quienes la llevan a cabo obligan a quienes detentan el poder a abandonarlo. Esto conduce a un nuevo orden de poder, en el que las estructuras antiguas son sustituidas por otras nuevas. Es decir, es una oposición que se centra en modificamente la distribución del poder en la. El otro tipo de revolución es la revolución industrial. Aquí se trata de que la sociedad pasa de ser agrícola a organizarse en torno a las industrias y las ciudades. Este cambio también ocurre relativamente rápido y tiene un impacto profundo en la vida de las personas, ya que transforma de raíz su forma de vivir. Para comprender por qué la revolución industrial ocurre justamente en este momento, debemos analizar algunas de las causas que la impulsaron. Una causa importante es la reforma agraria. Antes, los campesinos poseían pequeñas parcelas de tierra dispersas por la aldea, más o menos como se ve en la imagen de la izquierda. Con la reforma agraria, estas parcelas se reorganizaron en extensiones de tierra más grandes y continuas. Esto hizo que la agricultura fuera mucho más eficiente, ya que cada campesino podía cultivar áreas mayores sin tener que lidiar con numerosas tiras pequeñas y dispersas. Este cambio también permitió que la agricultura produjera más alimentos y fuera más productiva. Los campesinos podían elegir qué querían cultivar y además les resultó más fácil a las personas adineradas comprar tierras y crear explotaciones agrarias más grandes y eficientes. Este aumento de la productividad es uno de los factores que permitió que la revolución industrial despegara precisamente en época. La segunda causa es la patata. Cuando se comienza a cultivar patatas en Europa, la sociedad cambia profundamente. La patata es fácil de cultivar, se planta en la tierra y pronto crecen más patatas. Además, la patata es nutritiva, fácil de almacenar y se conserva durante mucho tiempo, lo que la convierte en un cultivo ideal. El resultado fue que la gente empezó a comer más patatas, lo que redujo el hambre y condujo a un fuerte aumento de la población. Al mismo tiempo, también aumentó la producción de carne, lo que mejoró aún más la eficiencia de la agricultura. Este desarrollo, con una agricultura mucho más productiva y más personas sobreviviendo, es una parte central del trasfondo de la revolución industrial. El aumento de la población es especialmente importante, ya que generó una mayor mano de obra y una mayor necesidad de cambios en la sociedad. La tercera causa es el comercio triangular. Se llama triangelhandel en sueco. Para iniciar una industria se necesitan dos cosas:
dinero y materias primas. Y eso fue precisamente lo que el comercio triangular aportó durante esta época. Europa había colonizado grandes partes del mundo, incluida África. Lo que entonces ocurrió fue que partes de la población africana fueron esclavizadas y transportadas en condiciones terribles a Norteamérica. Allí se vieron obligadas a trabajar, a menudo en la recolección de algodón. El algodón se enviaba desde Norteamérica a Europa, donde se utilizaba como materia prima clave en la industria textil para producir telas y ropa. Desde Europa, estos productos textiles terminados, junto con otros bienes, se enviaban de vuelta a África y a otras áreas colonizadas. Estos productos se utilizaban tanto para apoyar a los colonizadores como para continuar impulsando la colonización. Como puedes ver en el mapa, esta ruta comercial formaba un triángulo entre África, Norteamérica y Europa, de ahí su nombre. El comercio triangular fue decisivo para Europa tanto las materias primas como el capital necesarios para impulsar la revolución industrial. ¿Qué provoca entonces el comercio triangular? Pues bien, los traficantes de esclavos y los comerciantes se hacen inmensamente ricos gracias a este comercio. Ganan grandes sumas de dinero, y este dinero debe invertirse en alguna parte. Las fábricas resultan ser una excelente oportunidad de inversión y también comienzan a surgir bancos durante este periodo, lo que facilita la financiación de nuevas industrias. El comercio triangular proporciona así tanto el capital como las materias primas requeridas para construir y hacer funcionar las industrias. Esto sienta las bases para que la revolución industrial tome impulso. Sin embargo, es importante recordar que gran parte de estas materias primas y de las ganancias económicas se obtuvieron gracias al trabajo esclavo bajo condiciones atroces, lo que constituye una parte oscura y brutal de esta historia. La cuarta causa es la urbanización. Se llama urbanisering en sueco. La urbanización implica que las personas se trasladan a las ciudades desde el campo. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque vemos un fuerte aumento de la población, al mismo tiempo que la agricultura se vuelve mucho más eficiente. Esto significa que se necesitan menos personas para trabajar en la agricultura, mientras que más gente sobrevive. Cuando escasean los empleos en el campo, la gente se dirige a las ciudades en busca de trabajo en las fábricas. Durante la Revolución Industrial, las ciudades crecieron rápidamente, y este patrón de urbanización aún lo podemos observar hoy, aunque quizá no con la misma rapidez que entonces. Algunas ciudades todavía crecen muy rápido, mientras que partes del campo se despueblan. La urbanización es, por tanto, una parte central de la transformación social que supuso la revolución industrial. Durante esta época, también se produce una transición de la industria doméstica a la industria fabril. Antes, las personas fabricaban cosas en sus casas. Si necesitabas un par de zapatos o un cubo, tenías que encargarlos a alguien que los hiciera a mano en su propio hogar. Este proceso era largo, caro e ineficiente. Con la industria fabril, esto cambió. En las fábricas se podían producir bienes en grandes cantidades, lo que hacía que la fabricación fuera más rápida y barata. Al mismo tiempo, esto también transformó la forma en que la gente se ganaba la vida. En lugar de trabajar desde casa, muchos se trasladaron a las ciudades para trabajar en las fábricas, lo que se convirtió en una parte central de la transformación social de la revolución industrial. Para resumir esta parte, podemos decir que varios factores confluyeron para impulsar la revolución industrial. Una agricultura más eficiente hizo que se necesitaran menos personas trabajando en el campo, lo que liberó mano de obra y llevó a la gente a las ciudades. El comercio triangular proporcionó tanto el capital para invertir como las materias primas para la industria. Otro factor importante fue la capacidad de Gran Bretaña de producir el mejor hierro del mundo en esa época, lo que no solo reforzó la industria del país, sino que también generó grandes ingresos. Todos estos factores, en conjunto, sentaron las bases para el surgimiento de la revolución industrial. Ahora pasaremos a las invenciones, porque las invenciones también son una parte extremadamente importante de cómo se desarrolla esta revolución industrial. Puedes pasar a la página 2 de tu cuaderno. Cuando se inventan nuevas técnicas, la vida de las personas cambia. Las cosas pueden fabricarse más rápido y más barato, lo que hace que más gente pueda permitírselas. Las invenciones también pueden facilitar la comunicación
o el desplazamiento. Muchas de las invenciones que surgieron durante la Revolución Industrial cambiaron la vida de las personas desde sus cimientos. Comencemos con la Spinning Jenny. La Spinning Jenny fue una invención revolucionaria que facilitó y volvió mucho más eficiente el hilado de hilo. Antes, la gente hilaba en casa con una rueca sencilla, lo que era laborioso e ineficiente. Con la Spinning Jenny, una sola persona podía hilar cantidades mucho mayores de hilo en menos tiempo. Dado que había abundante algodón gracias al comercio triangular, también había mucho material con el que trabajar, lo que hizo posible producir grandes cantidades de hilo. Esto llevó a que la fabricación textil fuera más barata y sencilla, ya que ahora podía realizarse en fábricas en lugar de en el hogar. Esta invención es un ejemplo clásico de cómo las nuevas innovaciones podían hacer la producción más rápida, barata y eficiente, una parte central del éxito de la revolución industrial. La segunda invención es la máquina de vapor, una de las innovaciones más significativas de la revolución industrial. La máquina de vapor tuvo un enorme impacto, sobre todo en la industria. Antes se empleaba la fuerza humana o animal para trabajos pesados, pero con la máquina de vapor, estas tareas se podían realizar más rápido y con mayor eficiencia. Esto significó que se necesitaban menos personas para impulsar muchos tipos de industrias. Además de la industria, la máquina de vapor revolucionó el transporte. Impulsó tanto trenes de vapor como barcos de vapor, lo que facilitó enormemente el transporte de materias primas y productos a largas distancias. Por ejemplo, el mineral de hierro de una mina en el norte podía transportarse rápida y eficientemente al sur del país para su procesamiento posterior. La máquina de vapor no solo hizo más eficiente la industria, sino también el comercio y el transporte, y contribuyó así poderosamente al auge de la revolución industrial. Con el barco de vapor y la locomotora de vapor, fue más fácil transportar no solo materias primas y mercancías, sino también personas. Esto fue un cambio decisivo, ya que hizo el mundo más pequeño. Antes, la mayoría apenas abandonaba su lugar de origen, pero ahora era posible tomar un tren fácilmente y viajar a otra región del país. Esto no solo facilitó el desplazamiento de las personas, sino que también contribuyó a unir diferentes regiones y a crear una sociedad más interconectada. Al mismo tiempo, se inventó el telégrafo, que revolucionó la comunicación. Con el telégrafo se podían enviar mensajes rápidamente a grandes distancias, lo que facilitó mucho el contacto entre diferentes partes del país y del mundo. Estas innovaciones, tanto en el transporte como en la comunicación, desempeñaron un papel decisivo en la formación de la sociedad moderna. Las comunicaciones también desempeñan un papel importante durante la revolución industrial. Se mejoran las carreteras para transportar mercancías y personas de manera más eficiente por tierra. Además, se construyen canales para facilitar el transporte por agua, lo que está estrechamente relacionado con el desarrollo del barco de vapor. El resultado de estas mejoras es una circulación mucho más eficiente de materias primas y productos. Cuando el transporte se vuelve más económico y ágil, también disminuyen los costos de producción de mercancías. Esto hace que los precios de los productos terminados puedan reducirse, lo que a su vez influye en toda la cadena de producción. Así, el transporte eficiente no solo cambia la forma en que se fabrican las cosas, sino también cómo se distribuyen y se venden. En resumen, tenemos invenciones como la Spinning Jenny y la máquina de vapor, que se vuelven centrales para el desarrollo de las fábricas y la eficiencia de la producción. Al mismo tiempo, el aumento de la población significa que hay más personas disponibles para trabajar, y esa mano de obra se dirige a las fábricas. Esta interacción entre los avances técnicos y la disponibilidad de mano de obra impulsa la revolución industrial. ¿Y a qué conduce todo esto? Pues a que resulta más fácil supervisar el trabajo en las fábricas, lo que reduce el engaño y la ineficiencia. Además, la producción se vuelve mucho más eficiente y se pueden fabricar más cosas en menos tiempo. Esto genera mayores ganancias, lo que significa que se crea más dinero en el sistema. Sin embargo, este dinero no se reparte de forma equitativa. Los propietarios de las fábricas, que poseen y controlan las industrias, suelen enriquecerse enormemente con el desarrollo. Esto genera grandes desigualdades en el poder económico, algo que analizaremos más adelante. Ahora debemos hablar de las condiciones laborales en las fábricas.
ya que son una parte importante de la historia de la revolución industrial. Puedes pasar a la página 3 de tu cuaderno. En la imagen que ves detrás hay una fotografía de una fábrica, y lo que salta a la vista de inmediato es que muchos de los trabajadores son niños. El trabajo infantil era muy frecuente y estuvo muy extendido en esta época. En cuanto a las condiciones laborales y las diferencias de clase, vemos que las fábricas necesitaban principalmente mano de obra no cualificada. Eso era lo que buscaban, personas capaces de realizar tareas sencillas y monótonas por un salario bajo. Esto contribuyó a enormes diferencias de clase, ya que los dueños de las fábricas ganaban sumas de dinero enormes, mientras que los trabajadores, incluidos los niños, a menudo vivían en condiciones difíciles. El trabajo en las fábricas era a menudo fácil de aprender. A diferencia de hoy, donde muchos empleos requieren una larga formación, en aquel entonces uno podía empezar a trabajar el primer día y entender rápidamente lo que había que hacer. Los dueños de las fábricas también contrataban gran cantidad de mujeres y niños, ya que podían pagarles sueldos mucho más bajos que a los hombres. Esto hacía que las mujeres y los niños fueran una gran parte de la mano de obra en Gran Bretaña durante la Revolución Industrial. Las jornadas laborales eran largas y a menudo sin pausas, lo que hacía que los días de trabajo fueran muy exigentes. Al mismo tiempo, las ciudades habían crecido rápidamente y la gran cantidad de personas que se habían mudado a ellas dio lugar al hacinamiento. Muchas familias vivían amontonadas en condiciones sencillas y a menudo insalubres, lo que empeoraba aún más su situación de vida. Durante este periodo surge un sistema de clases completamente nuevo. Antes teníamos la división social con nobleza, clero, burgueses y campesinos, que quizá reconozcan de la Revolución Francesa. Ahora se empieza a categorizar a la gente de otra manera. Aparecen dos grupos principales, la clase obrera y la clase alta. Se llama arbetarklass en sueco. La clase obrera está compuesta por las personas que se ganan la vida trabajando en las fábricas, a las que Karl Marx llama proletarios. Estaban mal pagados y luchaban por mejorar sus condiciones laborales, por ejemplo, exigiendo salarios más altos y lugares de trabajo más seguros. Era una época dura, en la que muchas personas sufrían graves accidentes en las fábricas. Las máquinas eran a menudo peligrosas, y era común que la gente se lesionara, por ejemplo, perdiendo dedos o sufriendo otros accidentes. La clase superior den Graham Thesping en Mudstring llevaba redes difícil. Por otro lado, tenemos la clase alta, que consiste en un grupo reducido de personas que se ganan la vida poseyendo fábricas. Estos propietarios de fábricas o capitalistas ganan dinero dirigiendo fábricas e invirtiendo en su desarrollo. Su objetivo principal es obtener beneficios, ya que al fin y al cabo, esa es la razón de ser de una empresa. Para que una empresa sobreviva, debe generar suficiente dinero para cubrir costos, mejorar el negocio y crear rendimientos. Una parte importante de ese objetivo es mantener los costos salariales lo más bajos posible, ya que menores costos suponen mayores beneficios. Es una perspectiva lógica desde el punto de vista empresarial, pero genera un conflicto natural entre la clase alta y la clase obrera. Mientras los capitalistas quieren maximizar los beneficios, la clase obrera lucha por mejores salarios y condiciones laborales. Este conflicto sienta las bases para un tipo de lucha entre los dos bandos, ya que sus intereses a menudo chocan. Este conflicto entre la clase obrera y la clase alta conduce a la aparición de ideologías completamente nuevas durante la época de la Revolución Industrial. Estas ideologías se forman como respuesta a los cambios y desafíos que enfrenta la sociedad. Ahora hablaremos del surgimiento de las ideologías y nos centraremos en tres principales: el socialismo, el liberalismo y el conservadurismo. Estas tres ideologías nacen y empiezan a tomar forma durante los siglos XVIII y XIX. Puedes pasar a la página 4 de tu cuaderno. Comenzamos con el conservadurismo. El conservadurismo trata de preservar, igual que una lata de conservas preserva la comida. Según esta ideología, los cambios rápidos en la sociedad se consideran negativos y potencialmente peligrosos. Se cree que los cambios deberían ocurrir lentamente o preferiblemente no producirse en absoluto. El conservadurismo comienza a surgir en el siglo XVIII y hay razones claras para ello. Durante este periodo, Europa experimenta dos grandes revoluciones. La primera es la Revolución Francesa,
donde se derroca la monarquía y el antiguo orden estamental. La segunda es la revolución industrial, que en poco tiempo transforma completamente la sociedad. Estos acontecimientos provocan inquietud en grupos que anteriormente tenían un gran poder, como la nobleza y el clero. Su influencia disminuye a medida que nuevos grupos, como los dueños de fábricas y los trabajadores industriales, se vuelven más poderosos. Por eso muchos nobles y sacerdotes se inclinan hacia el conservadurismo. Quieren preservar la sociedad antigua en la que tenían gran influencia y ven los cambios rápidos como una amenaza. Según los conservadores, una sociedad que cambia demasiado rápido no puede traer nada bueno. Por eso intentan influir en el desarrollo de modo que los cambios se produzcan lentamente y se conserven sus posiciones de poder. El conservadurismo es, pues, la primera de las tres ideologías que surgen durante la época de la Revolución Industrial. La segunda ideología es el liberalismo, y no resulta sorprendente considerando el gran auge de las empresas y el libre mercado durante la Revolución Industrial. El liberalismo ve en el libre mercado el núcleo del desarrollo social y un modo de generar progreso. Según esta ideología, el Estado debe mantenerse al margen de la vida del individuo y permitir que cada persona dirija su propio destino. Es el derecho y la capacidad del individuo para tomar decisiones lo que se considera que impulsa a la sociedad hacia adelante. El liberalismo defiende que el mercado debe regir. Si alguien es bueno dirigiendo una empresa, debe poder desarrollarla, invertir en ella y ganar dinero con su esfuerzo. Por el contrario, si una empresa no funciona bien, debe quebrar. Es una ideología basada en la libre competencia y en la recompensa del talento y el éxito. Esta idea de libertad y éxito individual fue especialmente popular entre la clase media y la clase alta de la época. Muchas personas de estos grupos se beneficiaban de una evolución social que avanzaba en la dirección marcada por los ideales liberales, donde el emprendimiento y la libertad personal eran fundamentales. Al otro lado de esta moneda encontramos el socialismo. Uno de los principales defensores y fundadores del socialismo es Karl Marx, considerado el padre del socialismo. El socialismo surge al mismo tiempo que el liberalismo y el conservadurismo, y se centra en crear una sociedad más igualitaria donde los recursos económicos se repartan de manera justa. El socialismo propone soluciones colectivas para reducir las diferencias entre ricos y pobres. Un ejemplo de ello es que el Estado puede ser dueño de las fábricas y garantizar que los beneficios se repartan entre todos, en lugar de que un pequeño grupo de dueños de fábricas se enriquezca enormemente mientras los trabajadores apenas sobreviven. En aquella época, las diferencias entre ricos y pobres eran enormes y las condiciones laborales en las fábricas a menudo catastróficas. Los trabajadores tenían salarios bajos, estaban expuestos a entornos peligrosos y eran tratados mal. Por ello, el socialismo se volvió especialmente popular entre la clase obrera. Ofrecía la esperanza de mejorar las condiciones laborales, obtener salarios más altos y lograr una distribución más justa de los recursos de la sociedad. El socialismo surgió, por tanto, como una reacción a las injusticias que caracterizaban a la sociedad de la Revolución Industrial, y se convirtió en una fuerza impulsora de la lucha de la clase obrera por una vida mejor. Un pariente cercano del socialismo es el comunismo. Dentro del comunismo se considera que los capitalistas, es decir, los dueños de las fábricas, buscan maximizar su beneficio. Al mismo tiempo, se afirma que los proletarios, es decir, los trabajadores, son oprimidos en este proceso. Para que los proletarios se liberen de esta opresión y se cree una sociedad más igualitaria, el comunismo sostiene que es necesaria una revolución. Esta revolución puede, si es preciso, llevarse a cabo mediante la violencia. El objetivo del comunismo es quitar las fábricas a los capitalistas y repartir las ganancias equitativamente entre todos. De este modo se pretende crear una sociedad sin clases, donde ya no exista una clase alta ni una clase obrera, y todos tengan las mismas condiciones y la misma parte de los recursos de la sociedad. Históricamente, esta idea se ha intentado aplicar, por ejemplo, en la Unión Soviética, pero nunca ha funcionado como se pensaba. En lugar de la sociedad sin clases, el poder a menudo se concentró en los miembros del Partido Comunista, que obtuvieron grandes privilegios. Para los trabajadores comunes, la situación no mejoró y en varios países comunistas incluso hubo hambrunas.
Hablaremos más detalladamente de los crímenes y fracasos del comunismo cuando abordemos el siglo XX. Dado que los capitalistas temían que estallara una revolución, al final estuvieron dispuestos a aceptar ciertos cambios. Muchos se dieron cuenta de que las condiciones laborales en las fábricas eran demasiado malas y para evitar una revolución comunista, empezaron a aceptar los sindicatos. Los sindicatos son organizaciones en las que los trabajadores se unen para exigir conjuntamente mejores condiciones laborales y salarios más altos. Estas organizaciones también se denominan federaciones sindicales. Los capitalistas entendieron que si no mejoraban las condiciones, existía el riesgo de que los trabajadores se rebelaran. Y como hemos visto en revoluciones anteriores, eso podía suponer que perdieran tanto sus fábricas como en algunos casos sus vidas. Para evitar ese escenario, los capitalistas comenzaron a negociar con los sindicatos. A través de estas negociaciones, se crearon condiciones laborales y salarios más dignos para los trabajadores. Esto también contribuyó a impulsar la democratización, ya que se prefería un diálogo democrático a la posibilidad de una revolución violenta. Los sindicatos siguen siendo comunes hoy en día. En Suecia, LO es un ejemplo de una gran federación sindical. Un sindicato funciona haciendo que representantes de los trabajadores y los empleadores se sienten a negociar acuerdos que ambas partes puedan aceptar. El objetivo es que los trabajadores obtengan condiciones razonables, mientras los capitalistas pueden dirigir sus empresas de manera rentable. Puedes pasar ahora a la página 5 de tu cuaderno, porque vamos a hablar de una revolución industrial en la actualidad. Muchos consideran que la revolución industrial en realidad nunca termina. Constantemente aparecen nuevos inventos que cambian el transporte, la vida de las personas y los procesos de fabricación. Un ejemplo de ello son los coches autónomos. Si los coches autónomos se desarrollan lo suficiente, el transporte podría volverse mucho más eficiente y económico. Por ejemplo, podría ser más barato tomar un taxi cuando el coche puede conducir solo sin un conductor. Otro ejemplo son los robots, que pueden aprender a realizar tareas que antes requerían mano de obra humana. Este desarrollo tecnológico avanza actualmente a un ritmo vertiginoso y puede revolucionar tanto el trabajo en las fábricas como otros ámbitos. Los robots pueden hacerse cargo de trabajos peligrosos en las fábricas, pero también pueden funcionar como asistentes de las personas en su vida diaria. Este tipo de invenciones está cambiando continuamente la forma en que la gente vive y trabaja. Por eso, muchos afirman que todavía estamos inmersos en una revolución industrial, una revolución que nunca se detiene del todo. Mientras surjan nuevos inventos que hagan la producción y la vida más eficientes, la sociedad seguirá transformándose. La inteligencia artificial es un ejemplo claro de este tipo de cambio. Cuando los robots y la IA pueden realizar trabajos tan bien o incluso mejor que los humanos, nos encontramos ante otra revolución que influirá profundamente en la sociedad. Es un desarrollo cuyas consecuencias ya empezamos a sentir. Pero ¿qué pasó después? Esa es una pregunta importante para concluir. Si miramos hacia adelante, vemos que la revolución industrial tuvo consecuencias que se extienden hasta la época moderna. En primer lugar, tenemos la Primera Guerra Mundial, que estalla después del inicio de la Revolución. Esta guerra fue muy diferente a las guerras anteriores, en gran parte gracias a las industrias desarrolladas durante la Revolución. La industrialización hizo posible producir armas de una forma nunca vista antes. La fabricación eficaz de armas y la fortaleza industrial resultaron decisivas para determinar quién saldría victorioso, algo que estudiarán más a fondo cuando analicemos la Primera Guerra Mundial. Otro capítulo oscuro vinculado a la Revolución Industrial es el Holocausto. El Holocausto fue un genocidio de carácter industrial, en el que las personas fueron asesinadas mediante métodos propios de una industria. Por ejemplo, se utilizaron trenes, un invento surgido de la Revolución Industrial para transportar a las víctimas a los campos de exterminio. Gran parte de lo que posibilitó el Holocausto, tanto logística como técnicamente, tiene sus raíces en la Revolución Industrial. Es un recordatorio sombrío de que los avances tecnológicos también pueden emplearse de manera destructiva. El cambio climático es otra consecuencia de la Revolución Industrial. Fue durante el siglo XIX
cuando se empezaron a quemar grandes cantidades de combustibles fósiles, lo que provocó un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Esta tendencia ha continuado hasta hoy y sigue afectando a nuestra sociedad a través del calentamiento global y sus consecuencias. En resumen, la revolución industrial ha moldeado el mundo tanto para bien como para mal. Muchos de los avances e innovaciones surgidos durante esta época siguen afectándonos, tanto positiva como negativamente. Esto demuestra que la revolución no solo cambió su propio tiempo, sino que sigue influyendo en nuestro mundo actual. Ahora que nos acercamos al final de este video, puedes mirar la lista de la izquierda. Contiene temas importantes que necesitas comprender. Debes conocer qué es la revolución industrial y por qué es tan significativa. También es importante entender sus causas. ¿Por qué estalló justo en esa época? Durante la revolución se inventaron muchas cosas nuevas que cambiaron el mundo. Reflexiona sobre cómo estas invenciones afectaron a la sociedad, tanto de manera positiva como negativa. Las ideologías son otra parte fundamental de este periodo. ¿Qué las caracteriza y por qué surgieron entonces? Finalmente, es esencial comprender las consecuencias de la revolución industrial. ¿Cómo cambió la sociedad a raíz de este desarrollo? Si sientes que algo no está claro o necesitas más tiempo en algún tema, siempre puedes volver a ver el video. También recuerda familiarizarte con los términos importantes que se enumeran en la descripción del video. Estos términos se han traducido a tu idioma, así que consulta la descripción para asegurarte de que entiendes todas las palabras y conceptos. Gracias por mirar, y si quieres ver el siguiente video, puedes hacer clic aquí arriba.